Muy buenos días, mi nombre es Juan Agustín Cuadra y he elaborado esta presentación con la finalidad de que les facilite el proceso de elaboración de un diagrama de Bede-Gowin en los trabajos que ustedes se les ha asignado. Como les comentaba, mi nombre es Juan Agustín Cuadra de la Universidad de El Salvador, de la sección de Química Forense y Toxicología, y tengo esta presentación he elaborado esta presentación con el objeto de que ustedes comprendan la elaboración de un diagrama de Bede-Gowin. La Bede-Gowin es un recurso diseñado para ayudar a los estudiantes y a los profesores a captar el significado de los materiales que se van a aprender. El diagrama de B, conocido también como Gowin, diagrama de Gowin, no es más que una técnica heurística que fue inventada en 1981 como una estrategia para resolver un problema o para entender un procedimiento. Esta técnica ha sido aplicada en educación básica, en educación media y en la universidad. De hecho, el autor propone el diagrama como una herramienta para emplear análisis críticos de trabajo de investigación, para poder realizar trabajos críticos de una investigación o cómo entender un experimento en el laboratorio. O puede ser un experimento social también. Es una enseñanza dirigida que promueve el conocimiento significativo, el aprendizaje significativo, así como extraer el conocimiento de tal forma que se pueda utilizar en la resolución de problemas. Según Guardian y Ballestar en el 2011, la V de Gowin es una técnica que, entendiendo que heurismo, porque es una técnica heurística, al conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema. Cómo hallar, cómo inventar, eso es en base a lo que es heurismo, la heurística. Y habla también acerca de la metacognición. Y la metacognición, recordemos que es la capacidad de los seres humanos de imputar ciertas ideas u objetivos a otros sujetos e incluso entidades. Esto ilustra, facilita el aprendizaje a través de elementos teóricos y metodológicos para la construcción del conocimiento y, como se mencionaba antes, la solución de un problema. Esta técnica se utiliza para aprender a aprender, prácticamente a pensar, a analizar. Realmente es una técnica muy interesante, similar a otras técnicas como los mapas conceptuales o los mapas mentales. El diagrama de B deriva del método de las 5 preguntas. ¿Cuál es la pregunta determinante? ¿Cuáles son los conceptos claves? ¿Cuáles son los métodos de investigación que se utilizan? ¿Cuáles son las principales afirmaciones del conocimiento? ¿Cuáles son los juicios de valor? En un proceso de investigación, la pregunta determinante es la pregunta central. Es la interrogante que identifica el fenómeno estudiado, de modo que es posible que algunas cosas sean descubiertas, medida o determinada al responder la misma. Esta es la pregunta central de la investigación y pone en evidencia la razón de ser de lo que se está investigando. Los conceptos claves hacen referencia al marco teórico de la investigación, contribuyen a la comprensión y a las respuestas de preguntas centrales. Recordemos que los métodos de investigación son los pasos, son técnicas y recursos que se emplean en la ejecución de una investigación. Se nos viene a la mente generalmente eh, el método científico. En la estructura del diagrama de B podemos encontrar tanto lo que es una forma de B y ver 3 partes, que es el dominio conceptual, preguntas centrales, dominios metodológicos.
Como pueden ver ustedes, en el dominio conceptual hace alusión a filosofías, teorías, principios y leyes y conceptos claves. En la pregunta central, puede ser una o varias, son preguntas que sirven para enfocar la búsqueda de información sobre el acontecimiento y objeto. Y el dominio metodológico, entre ellas hay afirmaciones de valor, afirmaciones de conocimiento, transformaciones y registros. En resumen, AIMA, en este diagrama que prácticamente refiere a lo que Gowing creó en 1981, crea tres partes. En el dominio conceptual, enfoquémonos a las teorías, todo lo que nosotros investigamos referente al tema y al problema. Las preguntas centrales son similares a las hipótesis, que están relacionadas a un problema, a un cómo, que tenemos que identificar nosotros dentro de el tema que se nos ha seleccionado, que se nos ha dado. Y el dominio metodológico refiere, como su nombre lo menciona, a los métodos, a las afirmaciones del conocimiento, los resultados de una investigación, técnicas, procedimientos, registros que involucran datos dentro de un proceso de investigación. El lado izquierdo, como lo mencionábamos, es el dominio conceptual. Ninguna interrogante es planteada o un acontecimiento planteado, estudiado o interpretado aisladamente. Toda investigación es influenciada por las concepciones de los investigadores. Estos son los conocimientos previos. El diagrama de B desafía a los investigadores a ser más precisos y explícitos sobre el rol que les otorga sus visiones en el mundo durante la ejecución. Como les mencionaba, estos son conocimientos previos. Esto es algo que ustedes deben de investigar en los libros. Pueden ser libros de toxicología en el tema de ustedes o de ciencias forenses, dependiendo del tema, claro. Recordemos que todo debe de ir con su referencia bibliográfica. No es válido que nosotros dentro del conocimiento conceptual estemos colocando referencias como Wikipedia o estemos colocando referencias como buenas tareas. Generalmente debemos de abocarnos a los libros, debemos de abocarnos a publicaciones científicas o incluso buscar las referencias en Wikipedia de dónde lo sacaron, pero recordemos que ese tipo de bibliografía es un tanto delicada porque se presta a la edición. El lado derecho es el dominio metodológico. Es el lado que domina los registros, la selección de información, así como el tipo de datos que se recogen para la solución o comprensión del acontecimiento estudiado. Están en estrecha relación con los componentes del lado izquierdo. Hay una relación muy profunda entre lo que estamos hablando en la parte conceptual. Entendamos que conceptual es teoría. Es teoría. Y en el caso del dominio metodológico, nos estamos abocando a los métodos, todos los datos estadísticos, todos los datos que nos dan la pauta de cómo se logró solucionar un problema. Pueden ser procedimientos. Como ustedes pueden observar, esto es lo que generalmente se conoce como el diagrama de B. Estas son las partes. Se pretende que cuando ustedes hagan su trabajo presenten algo similar, que sintetice toda la documentación que ustedes tienen. En el dominio conceptual se habla de la filosofía. Habíamos hablado de la parte de los libros, la parte conceptual, la parte de los conceptos, las teorías, los principios, las leyes, palabras claves, conceptos claves. Y en el dominio metodológico, pues ya lo habíamos discutido.
que es nada más que son los datos procesados, las estadísticas, las tablas, los mapas, incluso se pueden hablar de mapas conceptuales. Y las preguntas centrales. Ahora, hay que recordar los acontecimientos. O sea, ¿cuáles son estos acontecimientos? Para la elaboración de un diagrama de B, se debe de tener en cuenta que el vértice precisamente, precisamos el acontecimiento en el vértice, que será estudiado. En la parte central se plantean las interrogantes del estudio. Estas no son simples preguntas, sino que están en estrecha relación con el tema de investigación. Se determinan los registros y transformaciones que se deberán realizar para poder desarrollar la investigación. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se debe de iniciar la elaboración de un diagrama de B. Recordemos que tenemos que tener en cuenta el dominio conceptual, el pensar, el dominio metodológico, el hacer y la interacción. Dentro de la interacción podemos obtener nosotros las preguntas, que son importantes hacérselas y que están relacionadas con las hipótesis de un trabajo, los eventos u objetos que están siendo estudiados. Estos son ejemplos de cómo se elabora un diagrama de B. Ustedes pueden observar, en este caso, se estudia el fenómeno como objeto, acá abajo. Fenómenos, objetos o acontecimientos a observar o a estudiar. Calentamiento de la mezcla de agua y sal. Fíjense bien. ¿Cuáles son las preguntas claves que se hacen las personas? ¿Qué le sucede a la temperatura de una mezcla de agua y hielo? Procedamos. Conceptos relacionados: hielo, agua, calor, termómetro, temperatura de ebullición. ¿Cuáles son los procedimientos? El que tú empleaste en tu experiencia. ¿Cuáles han sido los principios? A nivel normal, el agua pura hierve a 100 grados Celsius. El hielo es menos denso que el agua y flota en ella. El agua caliente, un simple errorito, un error. Vamos de nuevo. Perdón, continuando, estábamos en principios, en esta parte de acá. El agua caliente es menos densa que el agua fría. La difusión y convección explican la pequeña subida de temperatura y la caída después de agitar. La conservación de la energía calorífica se transfiere a la mezcla agua-hielo. Registros y transformaciones de datos. Estos son los datos obtenidos, fíjense bien. Hablamos después de esto de la teoría cinética molecular. ¿Cuánto se suministra calor? ¿Cuánto se suministra calor? Y las conclusiones: el hielo se funde cuando el agua está fría. El agua se calienta lentamente. El agua hierve en torno a los 90 grados Celsius. La temperatura del agua no cambia mientras hierve. Este es un ejemplo sencillo de cómo elaborar un diagrama de B. Este es otro mucho más sencillo, que incluso trae las preguntas qué, cómo y para qué, para explicar cada parte del diagrama de B. Este diagrama de B es acción de la amilasa sobre el almidón. El qué habla de identificar la acción de la amilasa de la saliva sobre el almidón, además de los productos, y caracterizar la digestión enzimática realizada por la secreción de las glándulas. El cómo es poniendo en 5 tubos de ensayo cierta cantidad de almidón en 4 sustancias más la saliva de uno de los compañeros. Y el para qué, para ver cómo la amilasa separa los polisacáridos, en este caso el almidón, obteniendo como producto la glucosa. Esto es algo bien sencillo. Obviamente, los objetos o los acontecimientos a analizar, que es lo que prácticamente es este tema que debe de estar abajo, es algo sencillo, diferente a lo que ustedes están investigando.
Este es el último que les quiero presentar y habla de los métodos de separación de mezclas. Fíjense bien, se habla de una teoría, son los procesos físicos que por los cuales se pueden separar los componentes de una mezcla. Por lo general el método a utilizar se define dependiendo del compuesto, ya sea una sustancia acuosa de acuerdo a la densidad o se clasifica de acuerdo al sólido, líquido o gas. Los conceptos, pues prácticamente es concepto de molécula, átomo, enlace covalente, electrones, molécula polar, enlaces puente de hidrógeno. Los materiales que se utilizan para todo esto tenemos embudo de separación, pinzas, papel filtro, mechero, cucharilla, soporte universal y las sustancias aceite sólido, agua y alcohol, sal. Y volviendo a la parte metodológica, el dominio metodológico, ustedes pueden observar filtración, decantación, evaporación, todos los procesos que se analizan para poder determinar, para poder filtrar, separar y adecuar todo lo que hemos estado hablando acerca de la separación de mezclas. Como ustedes pueden ver, se plantea un registro, un análisis. Como nos muestra la tabla de resultados, la mezcla las podemos clasificar en heterogéneas y homogéneas, en conductoras y no conductoras, y cómo se observa el agua. El agua resulta ser el mejor disolvente. En conocimientos adquiridos, cómo muestran los resultados en la tabla el agua frente a otros disolventes. Resultó ser el mejor y podemos decir que el agua disuelve a la mayoría de solutos, pero no a todos. Prácticamente tiene algunos errorcitos este diagrama. Puede ser la redacción, e incluso aquí hace falta colocar más que todo el método de separación de mezclas. Haría falta acá las preguntas, ¿no? Pero ojo, estos son ejemplos. Haciendo un feedback, recordemos que para la elaboración de un diagrama de B tenemos que tener en cuenta 3 partes. De hecho son alrededor de 4. Pensar, que es la parte conceptual, la parte metodológica, que es el hacer. Pero antes de todo esto tenemos que saber cuál es el acontecimiento. Fenómeno a estudiar, objeto a estudiar y disposición que se utilizó. Aquí puede ir el tema de ustedes y las preguntas claves. ¿Qué quiero conocer? Y tiene que tener estrecha relación entre la parte conceptual y la metodológica, donde se plantean los procedimientos. Recordemos siempre que en la parte metodológica debemos de establecer teorías, principios y leyes y conceptos. Y en la parte metodológica, el hacer, afirmaciones de valor, afirmaciones de conocimiento, transformaciones y registros. Esto es importante. Recordemos que para hacer un diagrama de B tenemos que reflexionar muy bien y analizar toda la parte conceptual que nosotros estamos investigando, porque si nosotros no hemos investigado lo suficiente, difícilmente podemos realizar un análisis claro de toda nuestra investigación. Les dejo las referencias bibliográficas para que ustedes investiguen. Si están interesados en saber más, pues tenemos a Ausubel y Novak, Hanasin del 83, tenemos a Gowin, Novak y Gowin en 1988 en su publicación Aprendiendo a Aprender, Palomino Noah en Teoría del Aprendizaje Significativo, y también está esta interesante publicación de Edith Herrera San Martín de Iván Sánchez Soto del 2012, la V de Gowin como instrumento de aprendizaje y evaluación de habilidades de indagación en la unidad de fuerza y movimiento. Tengo claro yo que a lo mejor pueden surgir dudas y es normal. Yo los invito
a que ustedes pues me puedan hacer preguntas. Si no han comprendido algo, pues estoy a sus órdenes, y decirles nada más de que este miércoles 15 sostendremos una reunión por la tarde para aclarar dudas. Aparte de que tenemos pendiente la investigación de la cátedra de Química Forense y Toxicología que vamos a discutir. No desesperéis, no es tan difícil, se ve sencillo, solo que hay que ponerle empeño, leer y estudiar más. Bueno, con esto los dejo, jóvenes. Espero que esto les haya facilitado entender cómo comenzar a realizar un diagrama de B. Recordemos que antes hay que tener claro todo lo conceptual, las investigaciones, las indagaciones con sus debidas referencias. Y después podemos ver la parte metodológica. Lo interesante de esto es que si ustedes encuentran publicaciones científicas, se les facilitará también el poder elaborarlo. Aunque también los libros mencionan algunos datos que pueden ser inclusivos dentro del diagrama de B. Este instrumento les servirá a ustedes, al igual que los mapas conceptuales y mentales, a poder aprender a aprender y a pensar más sobre los problemas y cómo solucionarlos. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Pasen un feliz día.